¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Lenin Plaza Presenta. No se olviden de activar la campanita, de suscribirse y darle el me gusta. Como siempre, agradecemos a los medios de comunicación que se enlazan para retransmitir este programa. A Radio Modular desde la ciudad de Atacames en señal abierta en los 92.7 y en HF en Facebook. Al igual que a Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 para 5 provincias en nuestro país. Gracias también a Esmeraldas Channel y a Lubinace Radio. Hoy abordaremos la Ley de Inteligencia que fue aprobada en la Asamblea Nacional con 77 votos y que ya fue publicada en el registro oficial. Esta ley de inteligencia habla de que se crea un sistema de inteligencia con 7 subsistemas. También establece que las operadoras telefónicas entreguen información sin orden judicial. Permite examinar documentos o comunicaciones. El registro civil entregará documentos con nueva identidad a quienes realicen operaciones de inteligencia. No se podrá vincular a niños y niñas en operaciones de inteligencia. El sistema de inteligencia tendrá fondos de gastos especiales. La Contraloría hará, como es lógico, el control, pero incinerará la información una vez que se realicen estos pasos. En las últimas horas, con motivo de la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, se refirieron a este aspecto del marco jurídico que está permitiendo que se pueda combatir con mayor eficiencia al crimen organizado. Nunca hemos pactado y aquí está la prueba. Este es un gobierno que mira directamente a los ojos del crimen organizado. Y es una vergüenza que ciertos actores políticos sigan criticando las leyes o poniendo en duda su eficacia, simplemente para proteger a sus socios. Les molesta que sus aliados estén cayendo. Nosotros seguiremos trabajando y ahora hemos empezado el proceso pertinente para la extradición de alias Fito. Hemos cumplido con el país el compromiso inquebrantable del gobierno nacional por la seguridad del Ecuador está más fuerte que nunca. Nadie está por encima de la Constitución. Hemos hecho historia. Ganó el Estado, ganó el país, ganó el bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Y bien, para hablar de este tema hemos invitado al asambleísta Andrés Castillo Maldonado. Él es vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Estado ecuatoriano. Aquí la entrevista. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se desenvuelve ese trabajo en la Asamblea? Muy buenas tardes. Contento de estar en tu programa, Lenin, contento de volverte a ver, contento de volvernos a encontrar y contento de saber que más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener, lo mejor que uno puede dejar en la actividad política son los amigos y tú sin duda eres uno de ellos, de aquellos que cuando estuviste en la Asamblea Nacional dejaste una estela de respeto, de consideración, de buen trato, de modos y me da mucho gusto poder estar aquí ahora. Interesante. Bueno, hace algunos días, el 11 de junio, ya se promulgó en el registro oficial esta ley de inteligencia que, de acuerdo a ustedes, el oficialismo ha dicho que va a servir muchísimo para combatir eso que llamamos inseguridad, mientras otros sectores hablan de que puede afectar a los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, hay que decir que la ley el proyecto viene desde el 2018, que una colega asambleísta lo presentó, pero en todo caso se ha aprobado la ley. ¿Cuál es el primer balance que se puede hacer que usted nos hace, asambleísta, en base a esta aprobación y ya publicación en el registro oficial? No hay mejor balance, Lenin, que lo que vivió el Ecuador anoche. Esa es una manifestación clara ya en los hechos del alcance de la ley. La ley de inteligencia, la inteligencia en general, tiene como característica adelantarse a la comisión de los crímenes.
Tiene como característica adelantarse a cualquier situación que pueda resultar perjudicial para la sociedad, adelantarse al movimiento de los criminales que ya hayan cometido delitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de inteligencia, estuvimos hablando de una serie de reglas que permiten prevenir la comisión del delito o evitar que más delitos se cometan. Y ahí está lo que sucedió anoche. Con la ley de inteligencia aprobada, nosotros como Estado ya pudimos llevar adelante una serie de procesos que nos permitieron dar, sin que se dé cuenta, con uno de los criminales más importantes, si no el más importante de nuestro país, como es alias Fito. Entonces, lo mejor que podemos nosotros hablar, exponer ahora es hablar desde el caso práctico. Y el caso práctico vino enseguida. Vino prácticamente a los 10, 12, 15 días quizás de aprobación de la ley, en donde ya se pudieron llevar a procesos de inteligencia con límites debidamente establecidos, con responsables para cada caso, y ahí están las buenas consecuencias que ahora estamos disfrutando los ecuatorianos. ¿Cuáles son los aspectos de la ley que quizás el ciudadano común debe conocer? Porque el hecho de no conocer la ley no le exime, por supuesto, de las causas que le pueda acarrear la misma. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, yo quiero diseccionar la ley en dos partes importantes. Primero la parte orgánica y después la parte procedimental. La parte orgánica hace relación a cuáles van a ser las instituciones encargadas de llevar adelante los procesos de inteligencia. Tenemos una unidad o un sistema nacional de inteligencia que está controlado por el SNAI, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, por la Central de Inteligencia, ¿ya? Ellos están a cargo de esto. Y después vienen una serie de subsistemas, el subsistema de la milicia o del ejército, el subsistema policial, el subsistema financiero, el subsistema informático, el subsistema de la casa militar, en fin, son 7 subsistemas. Esos son los encargados de poder llevar adelante los procesos de inteligencia y contrainteligencia a partir de las reglas que se desarrollan. Y de ahí vienen las reglas procedimentales. Primero, ahora, a diferencia de lo que sucedía antes, para cualquier proceso de levantamiento de información de inteligencia estratégica se requiere notificar a la entidad que tiene la información o que puede facilitar la información. Voy a dar 2 ejemplos claros que han sido los que más polémica han tenido. Por ejemplo, ustedes, los periodistas, cuando un sistema de inteligencia se quiere aplicar y se sabe que algún periodista tiene conocimiento a partir de sus investigaciones sobre el posible cometimiento de un delito, el subsistema de inteligencia de la policía o del ejército o de la UAFE o del SRI o de la Casa Militar o de cualquiera de los subsistemas puede solicitar a los periodistas que le hagan llegar esa información para ir armando este rompecabezas que se llama sistema de inteligencia. Lo importante aquí es que los periodistas deben entregar la información, pero bajo ninguna circunstancia, y en esto quiero ser categórico, bajo ninguna circunstancia nadie les puede obligar a revelar sus fuentes. Eso es importantísimo, porque el derecho a la reserva de la fuente es una garantía no solo constitucional, sino de las relaciones internacionales y de los tratados internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, también se puede solicitar información como lo que nosotros conocemos como los pinchazos telefónicos. Ahora no se lo hará directamente, ahora se lo hará a través de las empresas de prestadoras de servicio telefónico, internet, etcétera, etcétera, obviamente con la prudencia del caso, con la cautela del caso, con la reserva del caso, y las empresas telefónicas entregarán la información sabiendo para qué se está realizando esa investigación. 2 límites constitucionales importantes que tu audiencia debe conocerle. Ajá. El primero, esa información que se levante a partir de un sistema de inteligencia no puede ser publicada bajo ninguna circunstancia porque se incurre en el delito de publicación de información no consentida. Eso es primero. Y segundo, bajo ninguna circunstancia en ejercicio del derecho de la validez procesal de la prueba, esa información que se levante a través del sistema de inteligencia estratégica no puede ser utilizada en juicio como prueba
en ninguna circunstancia, porque evidentemente cuando nosotros queremos valorar la prueba dentro de un proceso judicial debe estar debidamente actuada, y esa prueba debidamente actuada debe ser ordenada por autoridad judicial competente, solicitado por la fiscalía, teniendo cadena de custodia y en pleno conocimiento de la persona que está siendo investigada. Como lo anterior es para prevenir los delitos, ninguna de estas características se cumple, por lo tanto no estamos dentro de documentos o informes que puedan ser utilizados como prueba en proceso judicial. El tema económico, se habla de los gastos oficiales sin control, es decir, sin que haya sin que la Contraloría los pueda auditar y después de esto, o se pueden auditar y después de esto se quemarán los informes. ¿No es riesgoso o qué es lo que usted cree debemos considerar como positivo en este aspecto? En la inteligencia estratégica, Lenin golpea principalmente de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a la naturaleza mismo de la inteligencia y la contrainteligencia, busca golpear al crimen organizado, busca golpear a la delincuencia, al narcotráfico. Entonces, ustedes y la ciudadanía debe tener claro que esos procesos deben ser lo más sigilosos posibles. Si es que el Estado va a adquirir material para poder intervenir llamadas telefónicas, por ejemplo, es lógico que nadie conozca cuál es la tecnología que se está ocupando, porque eso se filtra y la mafia lo que hace es cambiar la frecuencia o cualquier otro tipo de sistema para no ser interceptado. Por lo tanto, lo que establece la norma es que aquí hay dos tipos de controles: el control político y el control administrativo. El control político lo puede hacer la Asamblea en cualquier momento. Es decir, la Comisión Especializada Permanente de Seguridad o la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político podrá convocar a los representantes de la institución encargada de la inteligencia nacional para que rinda sus versiones, sus testimonios, sus informes en el seno de estas comisiones, en donde se explique qué, cómo, cuándo, en contra de quién se hicieron las distintas operaciones de carácter de inteligencia. Eso en cualquier momento, y por supuesto se sigue exactamente las mismas reglas de control político para cualquier ministro de Estado. Y segundo, el control administrativo, en cambio, que hace relación a lo que la Contraloría General del Estado puede hacer. Y esto es cada 3 meses, se le informa al Contralor de todo lo que se está gastando, cómo se está gastando, en qué se está gastando, cuánto se está gastando, y el Contralor, como máxima autoridad de control administrativo dentro del Estado ecuatoriano, dará fe de que en efecto esa información es fidedigna y esa información se destruirá por tratarse de temas de seguridad nacional. Vamos ahora a los aspectos que algunos consideran negativos. Para esta entrevista con usted, asambleísta, pues hemos revisado algunas opiniones. Unos dicen que esta ley servirá para perseguir a los enemigos políticos. ¿Qué respuesta se da desde el oficialismo? Nuevamente les invito a prender la televisión hoy para que sigan viendo los resultados de lo que pasó. Cuando hablamos jurídicamente, lo que debemos ir es al plano de lo que establece la norma. La norma da el objeto y la materia. La materia obviamente es inteligencia y el objeto es atacar todo lo que tiene que ver a la economía, al procesamiento de las actividades criminales. Cuando eso sucede, entonces todo lo que queda por fuera resulta de carácter ilegítimo o ilegal. Esto no está para perseguir a opositores políticos. Esto no está para judicializar a nadie. Esto está para adelantarnos a la comisión de delitos, porque como vuelvo y repito, aquí debemos hacer una suerte de línea imaginaria en la mitad del procedimiento. Si nosotros cruzamos una línea imaginaria, esa línea imaginaria la vamos a denominar delito. Esa línea imaginaria es el delito. Antes del delito, formamos o entendemos todo lo que es el procedimiento de inteligencia estratégica, es decir, todo lo que nos permite evitar un delito o un crimen. Vamos a aterrizarlo en un ejemplo claro. Resulta que en la ciudad de Esmeraldas, en cualquier parte, en el parque infantil, hay información de que en el parque infantil dentro de 2 días va a haber un coche bomba que lo están activando algún grupo terrorista. Obviamente las fuerzas de inteligencia o los subsistemas de inteligencia se activarán para ver quién, cómo, cuándo, por qué, en qué circunstancias, qué carro, de dónde van a sacar, dónde van a explotar, qué es lo que tienen, y de esa manera detienen antes a los delincuentes. Nos adelantamos al cometimiento del crimen.
Por lo tanto, no necesitamos ir a buscar un fiscal o un juez que nos dé la autorización de intervenirles las llamadas. Pero si es que en efecto nosotros no alcanzamos a adelantarnos y se da el bombazo en el Parque Infantil de Esmeraldas, a partir de ahí ya estamos juzgando un delito. Al estar juzgando un delito, entonces ya entra un proceso de investigación del delito consumado. Y ese proceso de investigación ya hace que se intervenga con jueces, con fiscales, con policías, con peritos, con testigos, con reconocimiento del lugar de los hechos, con todo lo que incorpora un proceso penal dentro de las reglas del debido proceso. Entonces, ahí sí necesitamos orden judicial. Ahí sí necesitamos el pedido del fiscal porque ya estamos investigando el delito. Entonces, aquí no estamos buscando escuchar a los opositores políticos. Aquí lo que estamos buscando es escuchar al crimen antes que nos ataquen. Y si es que ya no alcanzamos a resolverlo antes de que suceda el crimen, pues ahora sí debemos avanzar con las reglas relacionadas al juzgamiento de los delitos. Ajá, sigo con esto porque a veces el periodista tiene que hacer como se señala, como de abogado del diablo. ¿Está el Ujú. Ecuador preparado en los diferentes órganos como para actuar dándole al César lo que es del César, que no se tome, usted, la asamblea, la ley puede ser muy buena, la asamblea puede haber actuado bien, puede haber buena intención del gobierno, pero ¿qué pasa si otros mandos están allí y quieren utilizarla para sus fines a veces muy bajos? Lenin, yo lo que le tengo que decir es que le pongo un ejemplo burdo, que quizás no viene al caso, pero que va a servir para que tanto usted como su audiencia entiendan de mejor manera qué es lo que les quiero decir. El sistema de tránsito, la ley de tránsito en el Ecuador, dice que hay delito cuando un ciudadano conduce un vehículo en estado etílico. ¿Cuántos borrachos se detienen los fines de semana en el Ecuador? En Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en Pichincha, ¿cuántos? Muchísimos. Y a pesar de que la norma dice usted no puede manejar borracho, porque usted se va a ir preso, porque eso ya es un delito de tránsito, ya no es una infracción, es un delito. Y usted tiene borrachos todos los fines de semana. Nosotros como asambleístas y usted que ha tenido experiencia legislativa sabe que nosotros tenemos que legislar para la generalidad, no para la excepción. Entonces nosotros lo que estamos es aportándole al país un cuerpo normativo que permita adelantarse al crimen. Como lo utilicen, ya es cuestión de los que lo utilizan. Y no quiero con esto lavarme las manos, sino decirles que por fin hay límites. Antes le levantaban la información y nadie era responsable de ese levantamiento de información. Antes hubo un grupo político que abrió una página web para poder revisar los chats del señor Fernando Villavicencio y nadie dijo nada. Ahora la norma establece sanciones y se remite al Código Penal cuando hablamos de aquellos que publican la información. Habla de sanciones a aquellos que utilizan esa información como prueba dentro del proceso judicial. Y por supuesto, quienes se vean afectados por ese mal actuar de las personas, más que de la norma, estarán en condiciones de poder judicializar esos procesos. Ujú. ¿Cómo frenar la corrupción que no le haga daño a la ley o que interfiera en este objetivo que a lo mejor tenemos como país para la ley? Porque algunos han dicho que esto va a generar corrupción, el hecho que no se controlen los fondos, el hecho de que se tenga que actuar con firmeza en lo jurídico. ¿Cómo evitar que la corrupción se meta? Porque está metida en todo. El sistema que establece la ley para nombrar los funcionarios de la autoridad máxima de inteligencia pone inclusive pruebas de confianza, todo lo que se tenga que probar para la gente, porque estas personas van a ser personas muy importantes y con mucho poder, porque van a tener acceso a la información privilegiada y adelantada a lo que todos los demás mortales tengamos. Entonces es fundamental el escogitamiento claro de quienes van a formar parte de esa institución. Pero al mismo tiempo, lo que vienen diciendo los sectores de izquierda y que yo en eso, al menos en eso coincido. Ciertamente que hay que llevar adelante todo un proceso a partir del cual se haga una depuración importante en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra policía, en nuestra fuerza pública en general. Porque el ataque del crimen organizado, Lenin y amigos, viene en contra del Estado, no en contra del presidente, no en contra del Ejecutivo, no en contra solamente de la gente, en contra del Estado. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano en su conjunto tiene que hacer esfuerzos para enfrentar al crimen organizado.
el Ejecutivo dotando de armamento, munición, cascos, chalecos, vehículos tácticos, helicópteros, armamento, cuarteles, uniformes, comida, bonos, etcétera, para los uniformados. Adicionalmente, programas sociales a través del MIES, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Derechos Humanos y todo lo necesario. Al mismo tiempo, la Asamblea hacer las normas jurídicas que permita que la función judicial pueda aplicar esas normas y sancionar a quienes delinquen. Entonces, esto es un conjunto de pasos. Cada cual levanta su zafo, como decimos en el 40. Entonces, yo me puedo hacer responsable, Lenin, como en su momento se hacía usted, de lo que hace la Asamblea, no de lo que hacen los jueces, no de lo que hace el Ejecutivo, no de lo que hace la Fiscalía, ni de lo que hacen los policías. Pero nosotros sí estamos sobre la dinámica de hacer una norma desde lo general y abstracto hacia lo particular y excepcional, y de esa manera nosotros poder entregarle al país un proyecto de ley, que ya no es proyecto de ley, que ya es ley de la República, que garantice que nosotros como ecuatorianos podamos sentirnos bastante más seguros, porque nos vamos a adelantar a la comisión de los crímenes. Así es. Y le hacía esta pregunta porque es irónico que en el Ecuador se haya tenido que actuar, sancionar, destituir a los jueces anticorrupción por corrupción. Terrible, ¿no? Imagínate. Eso es como un compañero mío en la universidad, que le encuentro alguna vez que estaba a toda velocidad ahí en clases escribiendo en una hoja así, ¿no? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí estoy copiando el examen de ética, más o menos así, ¿no? Es decir, una contradicción absoluta, pero es lo que es lo que tenemos, y tenemos que trabajar como sociedad haciendo toda una pedagogía para que este tipo de cosas dejen de pasar. Bueno, y esta pregunta que viene sobre su opinión, porque usted no puede responder por el resultado. Quizás, ¿qué mensaje envió la Asamblea al pueblo ecuatoriano, al mundo, aprobando solo con 77 votos la ley? Es decir, con las justas. ¿Qué opinión tiene de eso? El mismo mensaje que nos mandó la selección ecuatoriana de fútbol cuando empató 0-0 con el Perú y se fue al Mundial. Exactamente el mismo. El resultado es lo importante. Tenemos una ley de inteligencia. ¿Habrá gente que no le guste? Por supuesto que no. Lo importante es que en la Asamblea los votos se presenten. Para aprobar un proyecto de ley se necesitan 77 votos, aprobamos la ley. Para irnos al Mundial teníamos que empatar con el Perú y empatamos 0-0, y ahora ya estamos listos para irnos a ver en México, Estados Unidos y Canadá. Ajá, interesante la respuesta. Ustedes hicieron, podríamos decir, hicieron su papel como comisión. Ahora viene el control en fiscalización para que se cumpla. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se dice o qué espera usted como asambleísta ya dentro de la fiscalización al control que se le debe hacer a la ley? Es nuestra labor. Obviamente nosotros veremos que en efecto se cumplan con los procedimientos, que hayan las instituciones encargadas de realizar aquel tema, y por supuesto desde la Asamblea tomaremos los correctivos en caso de que no existan cumplimientos por parte de quien les corresponde. ¿Y qué dice usted a las posibles demandas sobre el tema de la Constitución, de la inconstitucionalidad que pueda tener la ley, porque ya se escuchan esas voces? Está bien, que está bien, Lenin. Es parte del procedimiento. Es decir, la Constitución de la República dice que toda actuación de la Asamblea Nacional o de cualquier institución del Estado tiene el derecho de recurrencia, de presentar acciones, lo que en el lenguaje más morocho se conoce como el derecho al pataleo. Ese derecho al pataleo permite que los ciudadanos puedan presentar, y será la Corte Constitucional quien finalmente resuelva. Nosotros nos hemos esmerado por hacer de esta una ley apegada a derecho, apegada a la constitucionalidad, apegada al Estado de Derecho, y que da resultados. Lo que pasó anoche son un claro ejemplo, o es un claro ejemplo de lo que la ley de inteligencia nos puede permitir. Ahora sí, su mensaje, asambleísta, de lo que ustedes le han presentado al Ecuador, de lo que se espera del mismo, ¿qué es lo que como mensaje deben recibir los ecuatorianos ante esta ley? Que estén confiados en esta asamblea. Esta es una asamblea distinta, que trabaja por la gente, que trabaja por lo que a la gente le quite el sueño a medianoche, Lenin. Nosotros no estamos metidos en las argucias de la política, ni en los chanchullos, ni en el relajo, ni en el... No, 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 no. Nosotros estamos preocupados en lo que a la gente le quite el sueño a medianoche. Y a la gente le quite el sueño a medianoche que sus hijos no regresen de la universidad a tiempo porque de pronto ya están con un tiro en la cabeza.
A la gente le quita el sueño que no regresen sus hijos pronto o su esposa pronto porque ya llegó la noche y de pronto fue asaltada o fue violada o fue secuestrada. Nosotros estamos trabajando en normas que van hacia adelante, que llevan al Ecuador hacia adelante. Y ese ir hacia adelante es decirle que se les acabó la fiesta a los mafiosos, a los terroristas, a los GDOs y a todos aquellos que han hecho de la criminalidad una forma de vida, Lenny. Gracias, asambleísta. Pero resulta que la ley de inteligencia surgió de un proyecto presentado en el 2018 por la ex asambleísta de la provincia de Cotopaxi, Ana Belén Marín. Con ella nos hemos contactado para que nos dé sus impresiones, sobre todo, de cómo ha salido la ley 7 años después de haber sido presentado este proyecto, se convierta en ley de la República. Ana Belén, ¿cómo se siente usted que un proyecto que usted presentó en el 2018, con los cambios que habría podido sufrir, se haya convertido en ley de la República? ¿Cómo está? Realmente agradecida infinitamente por haber retomado este tema, porque realmente cuando yo inicié con esta propuesta en el año 2018, fue el detonante que a mí realmente me inspiró para poder promover esta ley, fue la pérdida lamentable de los 3 periodistas del comercio. Esta pérdida nos causó conmoción en el país, pero lamentablemente como país, valga la redundancia, no contábamos con las herramientas necesarias para poder hacer inteligencia y contrainteligencia. Esto en el momento en el que fui parte de la comisión, además de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado. Fui su vicepresidenta y es ahí en donde también la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas se sumaron a esta propuesta de ley, y ellos fueron quienes me fueron alimentando de manera oportuna esta normativa. Fue desgarrador lo que vivimos como Ecuador y no podía yo quedarme inmuta en este tema. Por eso generé esta propuesta inicial y que realmente con mucha satisfacción veo ahora convertida en ley de la República del Ecuador. ¿Por qué cree no avanzó más, siendo que era necesaria la ley? En ese momento no avanzó mucho. Bueno, yo considero que aquí hay un factor fundamental que es la voluntad política. Y la voluntad política mirando en beneficio del país y no de un actor en particular. Pero realmente creo que esa fue una de las debilidades. Ahora el presidente Daniel Noboa ha tomado la decisión política de incorporar esta normativa junto a la Asamblea Nacional vigente y realmente yo podría decir que la gran mayoría, por decirlo un 70-80% de la propuesta inicial que yo hice ha sido aceptada e incorporada en la ley que ya está en el registro oficial, y que además de esta voluntad política se requería también el apoyo mayoritario en la Asamblea Nacional para poder procesarla, y eso es lo que hoy logró este gobierno. Así que más bien, digamos, de alguna manera, en primer lugar, felicitar al gobierno. En segundo lugar, que también exista la apertura suficiente para el control necesario, porque no puede ser, es una ley que yo sí digo es una ley sumamente necesaria, mal manejada o en manos incorrectas, esto puede ser un arma de doble filo. Por eso, quienes asuman el cargo de la Secretaría de Inteligencia, de la Secretaría de Contrainteligencia y todos sus subsistemas, pues tengan primero la probidad, el conocimiento y también el profesionalismo para poder llevar esa normativa necesaria, pero muy delicada, en beneficio de la seguridad del Estado ecuatoriano. ¿Quiere decir que hay razones para que algunos sectores estén preocupados por el destino que se le pueda dar a la ley? Yo creo que sí, sin duda alguna hay ciertos sectores. ¿Por qué? Porque se eliminan ciertos procesos de alguna manera, por decirlo así, como por ejemplo la notificación previa por parte de un juzgado para iniciar investigaciones e ingresar a las llamadas telefónicas. Pero si no se eliminaba esto de alguna manera, lo que sucede es que está en riesgo la soberanía del país. Vamos a poner el caso que tengamos que esperar la orden de un juez para iniciar un proceso de investigación. Hasta que eso suceda, ya podría darse el caso que algún GDO, que algún grupo también del narcotráfico ya esté invadiendo nuestro Estado soberano.
y entonces lo que permite esta norma es avanzar y hacer justo lo que se le denomina contrainteligencia, es hacer una avanzada adicional, porque créanme, todos quienes nos están escuchando y mirando, es muy preocupante. El narcotráfico, los grupos delictivos están mucho más organizados, tienen mayor acceso no solamente al sector informático, sino también a las armas. Y al nosotros estar desprotegidos con la norma, no teníamos la posibilidad legal de poder dar la adelantada, de conocer con antelación cuáles son sus intenciones y sus pretensiones, pero ahora ya con esta norma pueden hacerlo. Sin embargo, existe, por supuesto, esta vulnerabilidad que pueda usarse esta ley para persecución política, porque pienses diferente, ya sea en el área ideológica o de género o de religión. Pero esto debería quedar claro y por eso yo insisto en que la probidad en la aplicación de esta norma es fundamental. Si bien en todo congreso, en toda asamblea, se legisla discutiendo, cada uno dando sus ideas, ¿cómo ve usted la labor de la oposición en torno a lo que fue la discusión de esta ley? Como que algunos en realidad no la querían. Sí, varios sectores se pronunciaron al respecto, decían, mire, y ahora tanto que criticaban a los gobiernos anteriores y ahora han vuelto a caer en las mismas posiciones. Hay preocupación de por medio, sin duda alguna, y yo creo que aquí lo que tiene que prevalecer son también los contrapesos. El contrapeso, es decir, el rol de la Asamblea Nacional como su ente fiscalizador y la Comisión de Seguridad, que está actualmente en vigencia, tiene la responsabilidad, según la ley, de hacer el control y también la fiscalización. Claro, son documentos que pueden declararse secretos y secretísimos, pero que en reuniones reservadas pueden ser manejadas y conocidas por los miembros de esta comisión. Esto deja todavía muchas dudas. Los asambleístas que no están a favor y que han dado su argumentación al respecto, tienen cierta razón y por supuesto que es preocupante, pero esto es una dinámica que si no se daba el salto o el paso para poder contar con una ley así, pues seguíamos en riesgo y extremadamente vulnerables. Pero hay algo adicional, estimado Lenin, y es que aquí es construir este reglamento de esta ley. ¿Cuál es el reglamento de esta ley? ¿Quién va a operar esta ley? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser ya el detalle de esta ley? Y es ahí en donde tenemos que como ciudadanos estar vigilantes, que este reglamento vaya en armonía con la Constitución y con las normas que están vigentes a nivel general en nuestro país. Algo más, muchos dicen que la ley puede servirle de mucho al país, pero hay el riesgo de que la corrupción, porque hay mucho dinero en el sector que no quieren que se aplique un tipo de ley como esta, que podrían hacer que no se cumpla. ¿Qué dice usted como la mentalizadora del proyecto en sus inicios? Bueno, mire, yo creo que el objetivo no tiene que perderse. El objetivo inicial que fue escrito en mi propuesta de ley en el año 2018 fue claro: velar por la seguridad y la soberanía del Estado. Ese tiene que mantenerse el objetivo y se ha mantenido en la norma actual. Ustedes también van a ver lo mismo, pero insisto en que el procedimiento de la construcción del reglamento es necesario y clave. Pero cuando hay ciertas dudas, es preferible que exista mayor transparencia. Y cuando hay mayor transparencia, participación, en los casos que sean posibles, porque si son actos que se manejarán con reserva por justamente para prevenir los actos delictivos en contra del país y de la soberanía y del Estado, es que tiene que jugarse, está mucho en juego. Por eso hay muchos actores que no están de acuerdo. Pero vemos países como Chile, como México, en Estados Unidos, existe esta norma con otros nombres y de igual manera en Europa, porque se ha visto la necesidad. Ahora, la dinámica de implementación y la operatividad de la misma es la que tiene que conjugarse en derecho y que tiene que volverse una herramienta de lucha contra la delincuencia y no de lucha en contra de quien piensa diferente al gobierno de turno. Ahora, para cerrar, yo más bien una pregunta en lo personal. Todo asambleísta, todo aquel que llega a ser electo y va a la asamblea, sus labores específicas son legislar y fiscalizar. Al final del mandato,
Quien logre eso, quien logre pasar una ley, pone el sello para la historia en el campo legislativo. ¿Cómo se siente usted que después de 7 años de presentar el proyecto se haya convertido en ley de la República? En lo personal, Ana Belén. La verdad que me siento muy contenta, satisfecha, y no es la única ley. También propuse la ley de gestión de riesgos y fue aprobada en el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahora esta ley de inteligencia y contrainteligencia aprobada en el gobierno de Daniel Noboa. Eso significa que hicimos un gran trabajo dentro de nuestro periodo, con críticas, por supuesto, y con autocrítica, que era lo fundamental, pero que al final del día el tiempo nos da la razón de que los resultados son palpables. Una ley, usted conoce más que nadie, estimado Lenín, que no se hace de la noche a la mañana, requiere de varios procedimientos hasta que se incluyan todas las observaciones de todos quienes van a votar. Es un proceso bastante extenso, pero el resultado está palpable, está ahí, y ya están usando 2 leyes que propuso Ana Belén Marín, y que la una de alguna manera, y de una manera muy fuerte e importante, ayuda a gestionar recursos para nosotros poder reaccionar, por ejemplo, ante adversidades como son los desastres naturales. Y la segunda ley, como la ley de inteligencia, pensar de que el objetivo, el que me motivó a crear esto, no se vuelva a repetir. Sufrimos demasiado. Ahora hemos visto también muerte de niños, hemos visto secuestros, y esto ha ocasionado que las venas de nuestro país estén sangrando. Y si esta herramienta ahora permite que podamos tener nuevos procedimientos para enfrentar al narcotráfico, a los grupos delictivos, es que puedo decir misión cumplida en mi periodo como asambleísta 2017-2021 de la provincia de Cotopaxi. Gracias a la ex asambleísta Ana Belén Marín y felicitaciones por la labor que realizó en la Asamblea Nacional. Hasta pronto. Queremos agradecerles a ustedes por la sintonía. No se olviden apoyarnos para que este programa pueda irse multiplicando y llegando a más y más personas. Es todo por ahora. Felicidades.